¿Sientes que estrenar coche es una misión imposible? Mira los precios y piensas que el mundo se ha vuelto loco. No estás solo. Es la queja número uno de los futuros compradores. Pero, ¿y si te digo que los coches no son más caros ahora que antes? Al menos no todos. Te vamos a contar la verdad con todo detalle, con muchos datos. Te vamos a sorprender. Y te doy un adelanto. Los SUV y los eléctricos tienen mucho que ver en todo esto. Desde el campamento Mars en el desierto del Sáhara, enciérrate con nosotros. Este no va a ser un vídeo de muchas opiniones. No voy a dar casi ninguna opinión personal. Os voy a dar datos. Eso sí, muchos datos. Vamos a tirar de calculadora. Porque, para ser justos, vamos a adecuar los precios de los coches de hace años a lo que se llama euros constantes, a lo que valdrían hoy en día teniendo en cuenta la inflación, para, digamos, hacer comparaciones justas y poder responder a tres preguntas que creo que son claves. ¿Son más caros los coches ahora? ¿Cuánto más caros? Y la tercera es muy importante, ¿qué recibimos a cambio de nuestro dinero? Espero, como es costumbre de este canal, desmontar algunos mitos. Y por cierto, os invito a que sigáis hasta el final, porque en el consultorio se tratan temas relativos a esto, pero con una perspectiva muy interesante. Por ejemplo, cómo ha influido esto en los usados y cuál va a ser la tendencia futura. 2005-2015, el espejismo de la nostalgia. Nos vamos a 2005, hace 20 años. El rey de los compactos es el Volkswagen Golf y el básico de la época era el 1.6 FSI Trendline, que costaba unos 20.000 euros. Aplicando la inflación para hacerlo en euros constantes, a esos 20.000 euros, se podría decir que hoy día ese coche costaría 30.510 euros. ¿Y sabes cuánto cuesta el Golf de hoy, equivalente a ese? 31.070 euros. Es decir, la diferencia es de apenas 560 euros. Muy poca. Y ya sé lo que estáis pensando, porque os conozco muy bien. Estaréis pensando, pero es que los salarios no han subido igual. Y tenéis razón, pero solo en parte. Vamos a ver. Yo os he dicho que en este vídeo tiramos mucho de calculadora y de cálculos. Y es que en 2005 la compra de ese Golf suponía un esfuerzo equivalente a 1,07 veces el salario medio anual en España. Hoy ese mismo coche, si lo medimos con ese mismo criterio, que ese salario medio anual, sería de 1,13 veces. Es decir, pasa un poco más de lo mismo. ¿Es caro? Es más caro, sí, pero muy poco más caro. Os decía que tenéis razón en parte. Ojo, no me refiero a que esta diferencia sea pequeña, no voy por ahí. Es que, por un esfuerzo económico que habéis visto que es casi similar, el coche que te llevas no tiene nada que ver el de ahora con el de 2005. El que de ahora es mucho mejor, en todos los sentidos. Y sobre todo en sistemas de seguridad. Tiene frenada de emergencia, asistente de control de carril, control de crucero adaptativo, faros LED, infoentretenimiento, muchas más cosas. Es decir, es muy poco más caro y encima es mejor. Por cierto, que he elegido un coche que me parece muy representativo, pero que esto mismo, lo calculo con más coches, no os quiero aburrir, pasa más o menos con coches equivalentes de este tipo en todas las marcas. 2000-2010, deflación tecnológica. Vivimos en esta etapa, sin saberlo, que es una pena, una época dorada que va, como os digo, desde aproximadamente los comienzos del siglo XXI hasta más o menos mediados de la década de 2010. Un periodo que podemos llamar algo así como deflación tecnológica. ¿Qué significa esto? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Vamos a verlo porque es que lo que significa eso es que la industria, gracias a la producción en masa y a la estandarización de muchos componentes, fue capaz de introducir muchas mejoras en los coches, sobre todo de seguridad, y que tienen que ver con la tecnología, a un ritmo vertiginoso, y consiguieron que además eso no disparase el coste. Como os digo, una era dorada. Os pongo algunos ejemplos. Control de estabilidad, simplemente el aire acondicionado, bueno, la cantidad de airbag, son extras que han pasado de no estar disponibles o ser opciones caras a ser completamente de serie. La tecnología se abarataba
más deprisa de lo que subía la inflación, con lo cual el coche que te llevas a casa, por el mismo precio, más o menos, resulta que su valor era mayor. Fue un momento único que desgraciadamente se ha terminado. Factor sub, el punto de inflexión. Esa estabilidad de precios que disfrutamos al comienzo de los 2000 tenía los días contados. Y hay un culpable principal de romper ese equilibrio, los sub. Los coches tipo sub han sustituido, evidentemente, a los familiares de toda la vida. Y el cambio, yo os lo anticipo, no ha sido gratis. Os propongo una comparación demoledora. Fijaos, un SEAT León familiar de 2015, un coche que estaba muy bien, hecha la compensación, es decir, en euros constantes, costaría hoy 24.000 euros. Su equivalente actual en la gama SEAT es el nuevo Sport Tourer, con un precio de venta público recomendado de 27.000 euros. Eso sí, mucho mejor equipado que la versión de 2015. Os hablo del precio de tarifa sin ofertas porque encontrar hoy día precios al contado de coches en la web de SEAT y en casi todas es imposible. Pero este coche, el nuevo, el Sport Tourer, casi no se vende. ¿Por qué? Porque el que se vende de verdad es el SEAT Ateca, que es un sub, que tiene un precio de partida, agarraos, de 30.700 euros. La gracia del sub te cuesta más de un 13% más. Por cierto, esto de los precios también lo hablaremos al final, la dificultad de saber el precio al contado. Lo que sucede es que hay un ejemplo que me parece todavía más representativo de este efecto sub. En Toyota tenemos el Corolla Touring Sport, un coche de ranchera, bien equipado, híbrido, con etiqueta eco y perfecto para cualquier familia y con un precio que arranca ahora en 27.400 euros. El Corolla Cross, que es el supuesto equivalente sub a este coche, sube el precio a 37.999, más de 10.000 euros de diferencia. Pero es que además tengo una cosa, uno de los coches más deseados y vendidos a particulares de la marca japonesa es otro sub, el RAV4, que se va a los 41.500 euros en su versión básica, entre comillas. Es decir, que por tener un sub pagas más o mucho más. Pero te voy a dar un dato, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estos Toyota, cuál creéis que tiene el maletero más grande? ¿Cuál creéis que tiene un mejor consumo? Pues sí, el Break, no el sub, el Toyota Corolla Touring Sport. Hay muchos más ejemplos de lo caro que nos salen los sub, pero no me quiero alargar. Eso sí, me voy a inventar un término. ¿De quién es la culpa de esta suberización del mercado? Seguramente es compartida. Por un lado, el público ha preferido los sub. El público es libre, el comprador es libre. El cliente siempre tiene la razón, a pesar de todos los argumentos técnicos y racionales que dicen que no son la mejor elección en la mayoría de los casos. Y hay otro culpable, no nos engañemos, la industria. La industria está encantada de que los clientes quieran coches más caros, con más mantenimiento y además con dar la excusa al cliente de venderle lo que quiere, pues se están olvidando de hacer modelos más racionales asequibles y están haciendo modelos más caros y con mucho más margen de beneficio. 2020 a hoy, la tormenta perfecta. Como hemos visto, los sub cambiaron las reglas, pero a partir de 2020 pasaron muchas cosas que colaboraron a disparar los precios. Los motivos, vamos a verlos. La crisis de los microchips post-COVID. Las marcas prefirieron fabricar solo los modelos más caros. Fue un momento difícil, pero lo cierto es que muchas marcas dispararon su rentabilidad y descubrieron un camino a seguir muy interesante para ellas. Vender menos, pero más caro y con más margen. Más normativas. La Unión Europea exige cada vez coches más seguros y más limpios, pero eso tiene un coste. La electrificación, ya hablaremos de ella, pero la inversión millonaria para desarrollar coches eléctricos e híbridos. A ver, ¿quién crees tú que la paga? De una manera u otra, la paga el comprador final. El factor 2035. En lo que respecta a la electrificación y a la normativa europea, hay un factor psicológico maldito, el factor 2035, esa frontera del año 2035. Y es que, como decía al principio, hay coches que
ajustados a la inflación y teniendo en cuenta pues, la subida de los sueldos, podemos decir que no han subido tanto. Pero ¿qué sucede? Que son gasolina o diésel mayoritariamente, y a día de hoy la gente da por hecho que comprar un coche nuevo convencional de combustión, de explosión, es una mala idea, que es pegarse un tiro en el pie y que a lo mejor en un futuro no lo puede usar. Los compradores asumen que lo más inteligente es comprarse un híbrido o un eléctrico. Quizás tenga razón, pero eso nos lleva a coches más caros. La consecuencia, el fin del coche asequible. Toda esta situación que hemos ido viendo, pues da lugar a un verdadero, para mí, drama que llega incluso a ser social. La práctica desaparición del coche pequeño y asequible. Ese coche que para muchos era la puerta de entrada a la movilidad, lo que consiguieron, por ejemplo, en su momento, coches como el SEAT 600, que están en peligro de extinción. Las marcas son muy claras, dice que no les sale rentable fabricar coches pequeños y baratos con toda la tecnología que la ley obliga, porque aunque sean pequeños y baratos, tienen que llevar un montón de tecnología. Y el resultado es que, como se suele decir, ese ticket de entrada al mundo del coche nuevo cada día es más alto. Os he dicho que este vídeo lleva más de datos que de opiniones. Voy a poner un ejemplo de esos que tanto me gustan. Un Renault Clio de 2015, que nuevamente con dinero de hoy costaría unos 19.500 euros, con dinero de hoy, estoy hablando. Su sustituto equivalente podría ser, por ejemplo, el Renault 5e, que lo estamos probando, y que parte, los básicos, desde los 25.000 euros. Y es hoy día, todos consideramos un vehículo asequible, un vehículo de 25.000 euros. Por supuesto que el Renault 5 es una maravilla tecnológica, yo lo contaré porque hemos hecho una prueba además de muy larga duración. Pero no sé si es lo que podríamos considerar un vehículo de entrada, un vehículo asequible. Y desde luego está muy lejos de ser lo que en su momento eran aquellos Clios, que era el primer coche de muchos conductores jóvenes, o también, al mismo tiempo, el típico segundo coche de una familia. Esos Clio, esos Ibiza, incluso Toledo, esos Polo y Golf, esos modelos asequibles son los que echo de menos, porque a día de hoy esos modelos poco a poco están desapareciendo. ¡Que llegan los chinos! A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Por qué digo esto? Porque ese hueco de coche barato, asequible, que están dejando muchas marcas, las tradicionales, pues llegan otros actores que los aprovechan. Ojo, por ejemplo, uno de ellos es Dacia. Dacia, que ha sabido posicionarse muy bien. Ahí Renault lo ha hecho muy bien, con una marca low cost que hace coches muy sensatos y ha conseguido que, por ejemplo, en España, el Sandero sea, por muchos años, muchas veces, el coche más vendido. Y, por supuesto, las que no pueden faltar a esta fiesta de los precios bajos, como podéis imaginar, son las marcas procedentes de China. Os voy a poner algunos ejemplos. Bueno, una de las claramente más competitivas es BYD. Yo me niego a decir BYD. Digo BMW y digo BYD. Y a quien no le guste, pues lo siento mucho. Que tiene el Dolphin Surf, un coche eléctrico pequeño, urbano y a buen precio. ¿Hay más ejemplos? Yo os diría que incluso más interesantes. Omoda. Omoda es una marca que ha conseguido lo que pocas, casi ninguna marca europea consigue: vender SUV de gasolina muy asequibles. Ofrecen un coche con silueta SUV, un diseño que impacta y un buen precio. Eso sí, los consumos pueden sorprendernos para mal. Y no me quiero olvidar otro aspecto que tiene mucho que ver con la compra del coche, que comentábamos incluso fuera de cámara Rodrigo y yo. Ya la pregunta de cuánto cuesta no se hace, no te la contestan, es difícil de encontrar, como os digo, los precios de los coches. ¿Por qué? Porque se ha sustituido por cuánto pago al mes. Los planes flexibles, esas financiaciones diferidas, tipo Select de BMW, el leasing, el renting a particulares y otras fórmulas de financiación, hacen posible que la gente siga accediendo a coches nuevos, pero muchas veces sin tener claro qué es lo que pagan, el precio final que pagan, y muchas veces, lo más grave, bueno, no sé si lo más grave, pero también sin tener en cuenta cuál es el precio final, esa última cuota que pagan al final de la compra del coche. Y es que os confieso que una de las cosas más difíciles para hacer este vídeo ha sido encontrar el precio de los coches, tal cual, el precio de tarifa de toda la vida, el que aparecía en la lista de precios de las revistas antiguamente. ¿Por qué?
Bueno, os diré que en algunos casos es casi imposible, porque las marcas lo que hacen es poner desde un dinero al mes, generalmente que tiene mucho gancho, 150 euros, una cantidad muy reducida. Luego en pequeñito te ponen la entrada y luego más en pequeñito te ponen la cuota final, que como os digo a veces es una trampa, porque cuando acabas de pagar, la cuota final es más o menos el valor que tiene tu coche. Es decir, que no has comprado un coche, has comprado el uso de un coche. Conclusión. Oye, Max, te tienes que mojar. Bueno, pues me voy a mojar. Sí y no, porque, a ver, la respuesta, si tengo que dar una sola respuesta a la pregunta de si los coches son más caros ahora, hay que decir sí, pero no un sí rotundo, un sí con matices, porque lo cierto es que la subida de precios o global de los coches sí ha sido superior a la inflación. El problema es mucho más profundo que todo eso. Es que han llegado coches como los SUV, han llegado coches como los eléctricos, pues ha habido crisis, cambio de normativas que han hecho que el mercado, en global, insisto, no solo suba, sino que también se complique. Cada día es más difícil elegir coche para comprar. Antes, ya sabéis que odio esa frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero lo cierto es que antes te comprabas un coche con ilusión y te comprabas un coche claramente que tenías claro que se adaptaba a tus necesidades. Ahora, la gente, yo lo noto por muchas preguntas que me hacen, está despistada, no sabe qué hacer. Yo diría que a veces está incluso cabreada, porque tienen la sensación de que comprarse un coche es una pesadilla. No saben si van a acertar. No saben si pueden comprar el coche que les gusta porque en ocasiones piensan que el coche de sus sueños es inalcanzable. Lo cierto es que hay una ventana de optimismo, porque como habéis visto, hay coches, digamos, más tradicionales, más convencionales, que han subido poco de precio, muy poco, y que te dan más por tu dinero. Luego sucede que hay otras categorías nuevas, otro tipo de coches nuevos que encarecen mucho el precio. Y sobre todo, como os decía, algo que para mí me parece el problema más grave de todo esto. Puede ser un problema a largo plazo, y es que los coches asequibles poco a poco están desapareciendo. Coche del día. ¿Qué te parece como coche del día el último Seat Mii con motor, digamos, convencional? El último con motor de gasolina vendido en España antes de cesar su producción, que se comercializó más o menos entre 2019 y 2020. Su precio de venta nuevo para las últimas ediciones, como la Style Edition Plus, rondaba los 12.690 euros. Era un coche muy bonito, muy bien hecho, muy ágil, de bajo consumo, que montaba motores, sobre todo había más, pero un 1.0 litros con potencia de entre 60 y 75 caballos, era ideal para ciudad y el más potente te permitía salir por carretera. Ofrecía una amplitud notable para su reducido tamaño y un maletero bastante respetable de 251 litros. Su equipamiento incluía elementos esenciales de conectividad y asistentes de conducción básicos. Uno de esos coches accesibles, uno de esos primeros coches que ya empiezo a echar de menos. Consultorio. Llegamos al consultorio, que ya os he dicho que hay dos preguntas muy interesantes que tienen que ver con el tema que hemos tratado, como la de Ramón, que me pregunta si esta subida de los precios de los coches nuevos va a afectar a los coches usados. La respuesta es que no va a afectar, ya está afectando. Fíjate que cuando sucedió todo esto de los microchips pasaron dos cosas. Disminuyó el stock de coches nuevos y por tanto la demanda se desplazó hacia los usados. Te digo más datos, todo ese desplazamiento de coche nuevo, de compra de coche nuevo hacia usado, pues disparó los precios. Te voy a dar un dato que te va a sorprender. El precio medio de los coches usados en España en los últimos 4 años ha subido, agárrate, más de un 30%. Pues en los últimos 4 años ha pasado de los 15.984 euros a finales de 2020 a 20.668 a finales de 2024. Ana me hace una pregunta que más que una pregunta parece un deseo, es si los coches volverán a los precios de antes, vamos, si los coches van a bajar. La respuesta, no te voy a decir que no, pero es muy improbable, porque los factores que han impulsado al alza del precio de los coches, la mayoría son estructurales y no coyunturales. Los costes de desarrollo de la tecnología eléctrica, las multimillonarias inversiones en baterías, la cada vez más estrictas exigencias en ayudas a la conducción, las famosas ADAS, en emisiones, todo eso, bueno, los costes fijos de los fabricantes, todo eso
está haciendo que los coches suban de precio y yo creo que no hay marcha atrás. La industria, y esto es lo más grave, ha cambiado su modelo de negocio. Busca la rentabilidad por unidad y no busca la rentabilidad por volumen. Y eso implica precios de coches nuevos más altos. Este es un vídeo que me habéis pedido muchos. Tiene su parte optimista, pero en general no muy optimista, pero es lo que hay. Yo no me puedo inventar la realidad. Espero que os haya gustado y si genera dudas o preguntas, ya sabéis que tenemos nuestro consultorio y tenéis los comentarios. Muchas gracias por seguirnos, por estar ahí, por compartir el vídeo, por vuestros likes, por vuestros comentarios. Si os ayudáis, nos ayudáis y os hacéis miembros del canal, genial. Y en cualquier caso, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.